El 2 de febrero de 1943, en los escombros de lo que había sido Stalingrado, el último reducto del sexto ejército alemán depuso las armas. La batalla más sangrienta de la historia europea había consumido 233 días. En ese momento, aproximadamente 93.000 soldados alemanes y de sus naciones aliadas marchaban hacia el cautiverio soviético. De ellos, entre 5.000 y 6.000 regresarían con vida a Alemania Occidental. El resto murió en los campos, en las marchas, en los hospitales de campaña improvisados de las estepas. La pregunta que persiste, con toda su brutalidad aritmética, es ¿qué les ocurrió exactamente a esos hombres durante los 12 años que transcurrieron entre su captura y el último retorno en 1956? La respuesta no es simple ni única. Hubo prisioneros que murieron de tifus en las primeras semanas. Hubo otros que colaboraron con sus captores y grabaron proclamas radiofónicas desde Moscú. Hubo generales que testificaron en Nuremberg, oficiales que se unieron al ejército de la Alemania comunista y un mariscal de campo que pasó sus últimos años en una villa de la RDA. Hubo también un manuscrito literario confiscado por el NKVD y redescubierto en los archivos del FSB 70 años después. Y hubo, sobre todo, el silencio de los que volvieron y no podían o no querían hablar. Stalingrado no fue solo una batalla, fue el punto en que la guerra en el frente del este cambió de sentido, y los hombres que sobrevivieron a ella cargaron ese cambio en su cuerpo durante décadas. El término alemán para los que regresaron del cautiverio soviético, Heimkehrer, no tiene una traducción perfecta al español. Literalmente es el que vuelve a casa. Pero la palabra lleva consigo toda la carga de lo que esa vuelta costó y de lo incompleto del retorno. El tamaño del desastre. ¿Cuántos quedaron en pie? Cuando la Operación Urano cerró el cerco el 23 de noviembre de 1942, quedaron atrapados en el Kessel, la bolsa, entre 260.000 y 300.000 hombres. El número exacto sigue siendo objeto de debate entre historiadores porque el sexto ejército había absorbido unidades de apoyo, tropas de otras nacionalidades y personal administrativo difícil de contabilizar con exactitud. Durante los 70 días de cerco, antes de la rendición, murieron entre 80.000 y 100.000 soldados por combate, frío y hambre. Otros 40.000 heridos graves fueron evacuados por vía aérea en las últimas semanas del asedio, cuando el corredor aéreo todavía funcionaba. Algunos de esos evacuados murieron en el traslado o poco después en hospitales del Reich, cuando el mariscal de campo Friedrich Paulus se rindió el 31 de enero y los últimos bolsones de resistencia cayeron el 2 de febrero. Quedaban en pie aproximadamente 91.000 hombres. Otros cálculos elevan esa cifra a 93.000. Estos hombres no eran una tropa intacta. Llevaban meses en condiciones extremas, temperaturas de 40 grados bajo cero, raciones que habían caído a 200 gramos de pan al día en las últimas semanas, sin combustible para los vehículos, sin medicamentos para los heridos, con los trajes de verano con los que habían llegado a Rusia en junio de 1942. Muchos padecían congelaciones graves, disentería, tifus incipiente. El sistema inmunitario de un porcentaje significativo ya estaba comprometido antes de que comenzara el cautiverio. El historiador alemán Rüdiger Obermans, en su obra fundamental sobre las bajas alemanas en la Segunda Guerra Mundial, estimó que de los 91.000 capturados, entre el 5 y el 7% sobrevivirían para ver Alemania Occidental. Eso equivale, en números absolutos, a entre 4.500 y 6.400 hombres. La cifra de 6.000 que circula habitualmente en la divulgación histórica se toma del extremo superior de ese rango y probablemente incluye a algunos soldados de naciones aliadas que fueron procesados por separado. La cifra exacta jamás se estableció con precisión, en parte porque los registros soviéticos no fueron accesibles hasta los años 90 y en parte porque algunos prisioneros murieron en circunstancias no documentadas. El contraste con otras grandes derrotas de la guerra resulta revelador. Cuando los aliados capturaron a 150.000 soldados alemanes en el norte de África en mayo de 1943, la tasa de mortalidad en cautiverio fue inferior al 1%. En los campos soviéticos, la tasa de mortalidad de los prisioneros de Stalingrado rozó el 95%. Esa diferencia no se explica solo por la brutalidad del régimen soviético, aunque ese factor existió.
Se explica también por el estado en que llegaron los prisioneros, por las condiciones del invierno ruso, por la falta de infraestructura para gestionar un número tan masivo de cautivos en tan poco tiempo, y por una política soviética que en los primeros meses no priorizó la supervivencia de los vencidos. Hay otro ángulo desde el que considerar estas cifras. La Sexta Armada en el momento del cerco no estaba formada solo por alemanes. Contaba con unidades rumanas, croatas e italianas que habían quedado atrapadas en el Kessel junto con las formaciones alemanas principales. Su destino fue, en general, todavía peor que el de los alemanes. Representaban una prioridad aún menor para la administración soviética, sus registros de campo eran más deficientes y los que sobrevivieron tuvieron más dificultades para ser repatriados porque sus países de origen habían cambiado de bando o de régimen durante la guerra. Los rumanos capturados en Stalingrado, por ejemplo, eran ciudadanos de un país que en 1945 se convirtió en satélite soviético, lo que creó situaciones jurídicas y políticas de enorme complejidad para los que sobrevivieron. El propio concepto de superviviente de Stalingrado es más amplio de lo que sugiere la imagen de la rendición del 2 de febrero. Hay soldados que lograron escapar del Kessel antes del cierre del cerco y que sobrevivieron el resto de la guerra en otros frentes. Hay heridos evacuados por vía aérea que nunca llegaron a ser prisioneros y hay hombres que, dentro del Kessel, fueron capturados en pequeñas acciones locales semanas antes de la rendición final y que pasaron por condiciones de cautiverio diferentes. La categoría de prisionero de Stalingrado engloba experiencias que, aunque comparten el contexto de la misma batalla, difieren considerablemente en sus detalles. El cautiverio comenzó antes de que los hombres llegaran a ningún campo. Comenzó en la marcha. Entre el 2 y el 22 de febrero de 1943, las columnas de prisioneros recorrieron entre 30 y 60 kilómetros diarios a través de la estepa helada. Los guardias soviéticos, que tampoco habían salido bien de la batalla, tenían poco interés en preservar a los vencidos. Los que caían no eran recogidos, los que se detenían eran fusilados en el acto o dejados atrás para morir de frío. Las temperaturas durante esas semanas oscilaron entre los 20 y los 40 grados bajo cero. Los prisioneros no llevaban ropa adecuada. Muchos habían abandonado sus botas para envolver los pies gangrenados en trapos. La nieve cubría cualquier cadáver en cuestión de horas, borrando las evidencias. Los testimonios recogidos décadas después por historiadores como Bianca Pietro Wenker coinciden en que el aspecto de esas columnas resultaba casi inhumano, filas de espectros en harapos, con los rostros cubiertos de hollín y las barbas congeladas, que avanzaban en silencio porque hablar gastaba energía que nadie podía permitirse desperdiciar. La primera parada para la mayoría fue el campo de tránsito de Beketovka, a pocos kilómetros al sur de Stalingrado. Las condiciones allí fueron catastróficas. El campo no estaba preparado para recibir decenas de miles de hombres, no había barracones suficientes, el suministro de alimentos era casi inexistente y el agua estaba contaminada. Se estima que entre 25.000 y 40.000 prisioneros murieron en Beketovka y en los campos de tránsito próximos durante las primeras semanas de cautiverio, antes siquiera de ser distribuidos hacia los campos permanentes. Algunos historiadores soviéticos posteriores, como Viktor Zemskov, que tuvo acceso a los archivos del NKV de los años 90, publicaron cifras que confirman esa magnitud de la mortalidad inicial. Desde Beketovka, los prisioneros eran cargados en vagones de ganado y transportados a lo largo de miles de kilómetros hacia los campos del interior soviético. Los viajes duraban semanas. En los vagones, sin calefacción, con raciones mínimas, hacinados al punto de que era imposible siquiera sentarse, la mortalidad continuaba. Los cadáveres no siempre eran retirados de inmediato. Los supervivientes que dejaron testimonios escritos describen haber convivido con muertos durante días en esos transportes. Un dato que ilustra la velocidad de la mortalidad. De los aproximadamente 91.000 hombres capturados, se calcula que entre 40.000 y 50.000 murieron antes de llegar a los campos de destino permanentes. En el plazo de 3 meses desde la rendición, el Sexto Ejército había perdido más de la mitad de sus cautivos sin que mediara ningún combate. El trato de los guardias soviéticos en las marchas no respondía a un plan sistemático de exterminio, sino a una combinación de negligencia, agotamiento propio, resentimiento y, en algunos casos, sadismo individual. Los guardias también habían salido de una batalla durísima.
Muchos habían perdido compañeros y familiares en la guerra que los alemanes habían traído a su país. Que esa situación generara brutalidad hacia los vencidos no resulta sorprendente, aunque no sea justificable. Lo que sí resulta significativo es que las órdenes de no matar a los prisioneros existían y no siempre se cumplieron. Hay evidencia documental de fusilamientos de prisioneros incapacitados que contravenían las instrucciones del mando soviético. Los testimonios de los supervivientes de las marchas comparten ciertos detalles recurrentes que los investigadores han identificado como características de la experiencia. El sonido del crujido de la nieve bajo miles de pies, el silencio absoluto de columnas que habían renunciado a hablar, los cuerpos de los que habían caído la noche anterior visibles a los lados del camino y el frío como un dolor físico constante que con el tiempo dejaba de doler y se convertía en una insensibilidad que era más aterradora aún. Uno de los supervivientes, el teniente Heinz Schroeter, describió décadas después que lo que más le perturbó no fue el sufrimiento de la marcha, sino la indiferencia que desarrolló hacia los que caían a su lado. La anestesia moral como mecanismo de supervivencia. El shock del cautiverio tenía también una dimensión de incredulidad que los supervivientes describían con recurrencia en sus testimonios. Hasta los últimos días del cerco, muchos soldados habían mantenido la convicción de que el ejército de rescate llegaría, de que Hitler no abandonaría al Sexto Ejército. La rendición no fue solo una derrota militar, sino el colapso de un sistema de creencias que había sostenido a los hombres durante semanas de sufrimiento extremo. Los que cruzaron hacia el cautiverio lo hicieron en muchos casos en un estado de disociación psicológica. El cuerpo marchaba mientras la mente todavía no había procesado lo que había ocurrido. La composición social de los prisioneros era un mapa de la sociedad alemana de la época. Había campesinos bávaros y obreros del Ruhr, estudiantes universitarios movilizados antes de terminar su carrera y artesanos de mediana edad con hijos en casa. Había fervorosos nazis y simples conscriptos que nunca habían tenido convicción política alguna. Esta diversidad creó dinámicas de convivencia complejas en los campos, donde las diferencias de clase, región y grado de adhesión al régimen se mezclaban con las de jerarquía militar y estado de salud para crear una sociedad en miniatura sometida a condiciones de presión extrema. El sistema de campos. ¿Dónde fueron a parar? Los prisioneros de guerra alemanes en la Unión Soviética no estaban bajo la jurisdicción del Gulag, el sistema de campos para criminales y presos políticos soviéticos, sino bajo el GUPI, el Departamento Principal para Asuntos de Prisioneros de Guerra e Internados, una rama independiente del NKVD. Esta distinción jurídica tenía en teoría implicaciones sobre el trato que debían recibir los prisioneros. En la práctica, durante los primeros años, la diferencia fue casi imperceptible. El campo más importante para los capturados en Stalingrado fue el campo número 48 de Tambov, a unos 450 kilómetros al sureste de Moscú. Tambov recibió una proporción significativa de los supervivientes de las marchas y se convirtió en el eje central del sistema para este contingente. Las condiciones iniciales en Tambov fueron devastadoras. Barracones sin aislar para temperaturas que seguían siendo extremas, raciones insuficientes, ausencia de instalaciones sanitarias adecuadas. Otros campos relevantes para los de Stalingrado fueron el número 7 de Krasnogorsk, cerca de Moscú, donde fueron recluidos los oficiales de mayor rango y donde más tarde se fundaría el Comité Nacional para una Alemania Libre. El campo número 62 de Suzdal, también destinado a oficiales. Y una constelación de campos en los Urales, Siberia Occidental y Asia Central, donde fueron distribuidos los suboficiales y soldados rasos. En total, el sistema GUPB llegó a contener más de 2 millones de prisioneros de todas las nacionalidades durante los años de guerra, de los cuales los alemanes constituían el grupo más numeroso. Las condiciones variaron considerablemente según el campo, el año y la categoría del prisionero. Los oficiales de alta graduación tenían condiciones de vida relativamente mejores, alojamiento separado, raciones algo superiores, acceso a libros y, en algunos casos, posibilidad de mantener correspondencia. Los soldados rasos vivían en barracones masificados, trabajaban en fábricas, minas y obras de construcción y tenían un acceso muy limitado a cualquier actividad que no fuera el trabajo forzado.
El trabajo era el eje estructurador de la vida en los campos a partir de mediados de 1943, cuando la mortalidad masiva inicial había dado paso a una situación más estabilizada. Los prisioneros construyeron carreteras, trabajaron en minas de carbón en el Donbass, levantaron edificios en ciudades destruidas por la guerra. El famoso edificio Moskva Hotel en Moscú y varios edificios emblemáticos de la reconstrucción soviética de posguerra fueron construidos en parte por prisioneros de guerra alemanes. La presa de la central hidroeléctrica de Volskaya, en el Volga, lleva en sus cimientos el trabajo de miles de prisioneros alemanes. El sistema de raciones en los campos seguía un principio perverso de eficiencia. Quien trabajaba más recibía más comida. Quien estaba demasiado débil para trabajar al nivel requerido recibía raciones reducidas, lo que aceleraba su debilitamiento. Este círculo vicioso fue una de las causas principales de la mortalidad sostenida incluso después de que la situación general de los campos se estabilizara. El prisionero que llegaba debilitado de las marchas difícilmente podía recuperarse con las raciones mínimas asignadas a los no trabajadores, lo que lo condenaba a una espiral descendente. Los suboficiales con cualificaciones técnicas tenían una posición relativamente privilegiada. Mecánicos, electricistas, carpinteros e ingenieros eran asignados a trabajos para los que su capacitación resultaba útil, lo que generalmente implicaba mejores condiciones que el trabajo físico en exterior. Algunos testimonios de supervivientes mencionan casos en que su capacitación profesional les salvó la vida, al ser requeridos para tareas especializadas que los mantenían en interiores durante los inviernos más duros. El trabajo forzado tenía una dimensión simbólica que los organizadores soviéticos eran perfectamente conscientes de explotar. El hecho de que los prisioneros alemanes construyeran edificios en las ciudades que habían destruido o intentado destruir durante la guerra era una lógica de reparación que resultaba comprensible incluso para algunos de los propios prisioneros. Varios testimonios recogen la ambivalencia de trabajar en la reconstrucción de Stalingrado, Kharkov o Kiev. La conciencia de estar arreglando el daño que el propio ejército había causado era para algunos una fuente de cierta satisfacción, mientras que para otros era simplemente humillación. La principal causa de muerte entre los prisioneros de Stalingrado durante 1943 no fue la violencia de los guardias ni las ejecuciones, aunque éstas ocurrieron. Fue el tifus exantemático, causado por la bacteria Rickettsia prowazekii y transmitido por los piojos. En los barracones masificados, sin agua corriente para la higiene básica, con ropa que no podía lavarse, la infestación de piojos era universal. El tifus se propagó como una epidemia devastadora a través de los campos en los primeros meses de 1943. Los síntomas del tifus exantemático incluyen fiebre muy alta de 40 grados o más, delirio, erupción cutánea y una tasa de mortalidad que en condiciones de debilidad nutricional previa puede superar el 40%. En los prisioneros de Stalingrado, que llegaban ya al límite de sus fuerzas físicas, la tasa de mortalidad por tifus fue mucho más alta. Los médicos militares alemanes que estaban entre los prisioneros y que intentaron organizar algún tipo de atención médica no tenían medicamentos ni equipamiento y en muchos casos se enfermaron ellos mismos. La desnutrición grave era otro factor determinante. Los médicos soviéticos que atendían los campos utilizaban el término distrofia de tercer grado para describir el estadio terminal de la desnutrición, cuando el organismo ha consumido toda su masa grasa y comienza a degradar la proteína muscular, incluido el músculo cardíaco. La distrofia de tercer grado era esencialmente una sentencia de muerte en el contexto de los campos, donde no había medios para una nutrición de recuperación adecuada. Junto al tifus y la desnutrición actuaba la disentería, favorecida por la contaminación del agua y las condiciones sanitarias deficientes. La combinación de las tres patologías en organismos ya debilitados producía una mortalidad que los documentos del NKVD registran con una frialdad burocrática notable. En algunos campos, durante los meses de enero a abril de 1943, morían entre el 2 y el 5% de los prisioneros cada semana. Víctor Semskov, el historiador ruso que estudió los archivos del GUPI después de su apertura parcial en los años 90, publicó en 1995 datos
que indicaban que de los 158.489 prisioneros de guerra alemanes que murieron en suelo soviético entre 1941 y 1955, aproximadamente 45.000 habían sido registrados como muertos en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1943. Eso representa casi el 29% de todas las muertes alemanas en 10 años de cautiverio, concentradas en 4 meses. La mortalidad descendió significativamente a partir del verano de 1943, por varias razones. Los más débiles ya habían muerto, dejando un grupo de supervivientes con mayor resistencia física. Las raciones mejoraron ligeramente a medida que la situación militar soviética se estabilizó y las prioridades logísticas cambiaron. Se introdujeron algunas medidas de higiene básica para contener el tifus, y el trabajo en los campos comenzó a organizarse de manera más sistemática, lo que implicaba también un mayor interés de la administración soviética en mantener con vida a una mano de obra que estaba resultando económicamente valiosa. Entre 1944 y 1945, la tasa de mortalidad en los campos alemanes descendió a niveles que, aunque todavía altos en términos absolutos, no eran ya catastróficos. La paradoja cruel es que la supervivencia de los prisioneros se volvió más probable precisamente cuando más trabajo se les exigía, porque ese trabajo justificaba económicamente su manutención. Los prisioneros que sobrevivieron los primeros 18 meses tenían una probabilidad razonablemente alta de sobrevivir el resto del cautiverio. El perfil de las víctimas de la mortalidad masiva de 1943 no era aleatorio. Los primeros en morir fueron los que llegaban más debilitados, lo cual tendía a correlacionarse con quienes tenían menos masa corporal previa: los hombres más delgados, los más jóvenes y los más viejos. Paradójicamente, los soldados con constitución robusta tenían reservas de grasa que actuaban como amortiguador en las primeras semanas de inanición. Este factor explica en parte por qué la mortalidad fue proporcionalmente mayor entre los soldados más jóvenes de lo que cabría esperar. Los médicos alemanes prisioneros que intentaron documentar la situación sanitaria se encontraron con un problema metodológico insoluble. No tenían instrumentos de diagnóstico, los registros de causa de muerte que llevaban eran informales y dependían de observación clínica sin soporte de laboratorio, y las autoridades soviéticas no siempre autorizaban el acceso a los barracones de enfermos graves. Los pocos informes médicos que sobrevivieron, generalmente porque los médicos los llevaron consigo al regresar, constituyen documentos históricos de enorme valor sobre las patologías presentes, aunque su alcance estadístico sea necesariamente limitado. El Comité Nacional para una Alemania Libre. En julio de 1943, mientras en los campos se moría de tifus y desnutrición, en Krasnogorsk se celebraba una reunión de características inusuales. Entre el 12 y el 13 de julio de 1943, un grupo de oficiales alemanes prisioneros, comunistas alemanes exiliados en la URSS y representantes del Partido Comunista Soviético fundaron el National Committee Freies Deutschland, el Comité Nacional para una Alemania Libre. El evento fue transmitido por radio a toda Alemania. La organización tenía un objetivo propagandístico claro: convencer a los soldados alemanes de que la guerra era una causa perdida y que deponer las armas era la opción racional. Sus llamamientos, transmitidos desde Radio Moscú, apelaban no al antifascismo ideológico, sino a argumentos pragmáticos. La guerra está perdida. Stalin ha prometido que los soldados que se rindan serán tratados bien y podrán volver a casa. Esos argumentos eran, en gran medida, falsos respecto al trato, aunque el final de la guerra resultaría correcto. Entre los fundadores del comité estaban algunos nombres que se volverían significativos en la historia posterior. Wilhelm Pieck, veterano comunista que sería el primer presidente de la RDA, participó en la constitución del organismo desde el lado del exilio. El poeta y dramaturgo Erich Weinert fue elegido presidente del comité. Entre los militares prisioneros que se sumaron estaba el general Walter von Seydlitz-Kurzbach, que había sido comandante del L. Cuerpo de Ejército en Stalingrado y se convertiría en presidente de la Unión de Oficiales Alemanes, una organización afín al comité pero independiente. Von Seydlitz era una figura fascinante y trágica. Había desobedecido las órdenes de Hitler durante el cerco,
intentando organizar una ruptura no autorizada, y esa desobediencia le había costado el favor del Führer. En el cautiverio, su amargura con el régimen que consideraba responsable de la destrucción del Sexto Ejército lo llevó a una colaboración activa con los soviéticos. Firmó proclamas, grabó mensajes de radio y llegó a proponer a los soviéticos que le dejaran organizar una unidad militar de prisioneros alemanes para combatir contra Hitler, propuesta que Moscú rechazó por considerarla contraproducente. La participación en el Comité Nacional o en la Unión de Oficiales tenía consecuencias dobles. Por un lado, mejoraba las condiciones del prisionero colaborador. Mejores alojamientos, raciones superiores, acceso a libros y a cierto grado de libertad de movimiento dentro del campo. Por otro lado, marcaba al oficial como traidor a ojos de sus camaradas no colaboradores, generando divisiones profundas y duraderas entre los prisioneros. Algunos de los que se negaron a colaborar describen en sus memorias la hostilidad que sentían hacia quienes consideraban renegados. Los que sí colaboraron argumentaban que su objetivo era acelerar el fin de la guerra y minimizar las muertes. El impacto real del Comité Nacional sobre la conducta de los soldados alemanes en el frente fue probablemente mínimo. Los llamamientos por radio eran ignorados en su mayor parte o recibidos con escepticismo. Las proclamas arrojadas desde aviones sobre las posiciones alemanas eran usadas como papel higiénico, según testimonios de múltiples veteranos. La importancia del comité no fue militar, sino política. Fue el embrión de la futura élite dirigente de la Alemania del Este, el núcleo de cuadros comunistas y simpatizantes que regresarían a la zona soviética de ocupación con credenciales forjadas en el cautiverio. El Comité Nacional tuvo también una dimensión menos visible pero significativa, la de una red de inteligencia. Entre los prisioneros que participaban en sus actividades había informantes del NKV, de que reportaban sobre las actitudes y comentarios de sus compañeros. Este sistema de vigilancia interna era conocido con sospecha por muchos prisioneros, lo que añadía una capa de desconfianza a todas las relaciones dentro de los campos. No se podía hablar con libertad sin calcular si el interlocutor era un informante, lo que fragmentaba la solidaridad de grupo precisamente cuando más necesaria era. Los supervivientes que dejaron testimonios escritos describen ese clima de sospecha como uno de los aspectos más corrosivos de la vida en los campos, más dañino en ciertos aspectos que las privaciones físicas. La influencia del Comité Nacional sobre la vida cotidiana de los prisioneros no colaboradores era fundamentalmente negativa. Los que se negaban a participar no solo se privaban de los beneficios materiales que la colaboración conllevaba, sino que también eran objeto de presión social de los activistas del comité, que los acusaban de poner en riesgo la supervivencia colectiva con su resistencia. Esa presión adoptaba diversas formas, desde el argumento de que la actitud antinazi era la única racional para hombres que querían sobrevivir, hasta amenazas más veladas sobre las consecuencias de una reputación de irreconciliable ante las autoridades del campo. Para comprender la experiencia de los prisioneros es necesario ir más allá de las estadísticas de mortalidad y describir la textura de su existencia diaria. La vida en los campos era, en primer lugar, una negociación constante con el hambre. Las raciones oficiales fijadas por el NKVD estaban calculadas para mantener con vida a un trabajador que realizara trabajo físico moderado. En la práctica, dependían de si el campo recibía sus asignaciones completas, algo que no siempre ocurría, y de si la administración local desviaba parte de los suministros, lo que ocurría con frecuencia. El alimento central era el Shchi, una sopa de col que los prisioneros alemanes aprendieron a preparar en infinitas variaciones según los ingredientes disponibles. Pan negro de centeno, gachas de trigo sarraceno llamadas kasha, y en ocasiones arenque salado completaban la dieta básica. Los prisioneros desarrollaron una obsesión con la comida que los psicólogos que estudiaron a los supervivientes décadas después encontraron característica del síndrome postraumático asociado al hambre prolongada. Los hombres soñaban con comida todas las noches, elaboraban mentalmente recetas de los platos de casa y podían pasar horas discutiendo los méritos comparativos de diferentes tipos de pan negro. La economía de los campos tenía como moneda universal el cigarrillo. El tabaco era la divisa de intercambio para todo: servicios, favores, información, protección.
Los no fumadores tenían una ventaja significativa porque podían conservar su ración de tabaco para el intercambio en lugar de consumirla. Un hombre que supiera reparar botas o afilar cuchillos podía mejorar sustancialmente su situación intercambiando esos servicios por cigarrillos, que luego canjeaba por comida adicional. Los prisioneros que tenían acceso a materiales del trabajo, como madera, metal o tejido, fabricaban objetos que intercambiaban con los guardias soviéticos o con la población civil con la que tenían contacto durante las jornadas laborales externas. El tiempo libre existía, aunque era escaso. En los barracones, los prisioneros organizaban actividades para mantener la mente ocupada. Clases de idiomas, conferencias sobre historia o matemáticas impartidas por oficiales con formación universitaria, representaciones teatrales improvisadas, conciertos. Algunos campos disponían de una biblioteca con libros alemanes seleccionados, generalmente obras clásicas y textos de clara orientación política. El aprendizaje del ruso fue adoptado por muchos prisioneros no por convicción política, sino por necesidad pragmática. Saber comunicarse con los guardias y con los capataces civiles facilitaba la supervivencia. Las relaciones entre los prisioneros reproducían las jerarquías militares originales, pero las modificaban según las nuevas circunstancias. Los oficiales tenían en principio autoridad sobre sus subordinados, pero esa autoridad dependía de que también tuvieran los recursos para ejercerla. Un oficial que aceptara colaborar con los soviéticos podía acceder a privilegios que le devolvían influencia. Uno que se negara podía quedarse sin los instrumentos materiales del mando. La solidaridad entre compañeros del mismo regimiento o división solía ser más fuerte que la lealtad a la jerarquía formal, y los grupos regionales de origen, los Landsleute, funcionaban como redes de apoyo mutuo. Las enfermedades mentales y los colapsos psicológicos eran frecuentes pero raramente diagnosticados ni tratados. El término que utilizaban los propios prisioneros para describir el estado de desintegración mental y moral era Lagerkoller, literalmente locura de campo. Se manifestaba como apatía profunda, incapacidad para levantarse por la mañana, abandono de las rutinas de higiene mínima y a veces episodios de violencia o comportamientos erráticos. Los que caían en el Lagerkoller tenían probabilidades de supervivencia muy inferiores a las de quienes lograban mantener algún propósito cotidiano, por pequeño que fuera. La dimensión religiosa de la vida en los campos es un aspecto que la historiografía tardó en abordar con la atención que merece. Una proporción significativa de los prisioneros alemanes era cristiana practicante, y la imposibilidad de acceder a servicios religiosos regulares fue vivida por muchos como una privación adicional. En algunos campos se organizaron servicios religiosos informales liderados por sacerdotes o pastores que estaban entre los prisioneros. Las autoridades soviéticas toleraron estas prácticas de manera variable. En algunos campos las permitían abiertamente, en otros las ignoraban y en otros las prohibían expresamente por considerarlas incompatibles con el programa de reeducación atea. La muerte de un compañero planteaba dilemas prácticos y rituales que los supervivientes recuerdan con particular intensidad. No había recursos para funerales individuales. Los cuerpos eran depositados en fosas comunes sin ningún rito que los acompañara. Para hombres criados en una cultura que asignaba gran importancia a los ritos funerarios, la perspectiva de morir en esas condiciones y ser enterrado de esa manera era una de las dimensiones más perturbadoras del cautiverio. Varios supervivientes mencionan haber prometido a compañeros moribundos que comunicarían su muerte a sus familias, un compromiso que a veces podían cumplir al regresar y a veces no. Un aspecto de la vida en los campos del que se habló poco durante décadas fue la violencia entre los propios prisioneros. La lucha por los recursos escasos, los ajustes de cuentas entre los que colaboraban y los que se resistían, y la tensión acumulada en condiciones de hacinamiento crónico generaban conflictos que en ocasiones llegaban a la violencia física. Las autoridades del campo intervenían en estos conflictos de manera selectiva. Los incidentes que involucraban a colaboradores que eran agredidos por sus compañeros recibían una respuesta punitiva más severa que los conflictos entre no colaboradores. Esta selectividad era percibida por los prisioneros como una confirmación de que el sistema soviético protegía a sus colaboradores. La reeducación política, el programa soviético y la captura de Paulus.
A partir de 1943 y de manera más sistemática desde 1944, la administración soviética puso en marcha un programa de reeducación política de los prisioneros alemanes. El objetivo declarado era crear una masa de alemanes convencidos del antifascismo que, al regresar a su país, contribuyeran a construir una Alemania diferente de la nazi. El objetivo no declarado era doble: identificar a los prisioneros más susceptibles de ser útiles como agentes de influencia y desmoralizar a los que se resistieran. El programa incluía clases obligatorias de marxismo-leninismo impartidas por instructores soviéticos o por camaradas alemanes del Comité Nacional. Los prisioneros debían asistir a sesiones de lectura de periódicos, tanto soviéticos como del Freies Deutschland, el periódico del Comité. Se organizaban asambleas de autocrítica donde se esperaba que los prisioneros reconocieran su responsabilidad en los crímenes del nazismo y su conversión a los valores del antifascismo. Quienes participaban de manera convincente eran recompensados con mejoras en sus condiciones. Quienes se resistían o cuestionaban podían ser trasladados a campos con peores condiciones o puestos bajo vigilancia especial. Los resultados del programa fueron ambiguos. Un porcentaje de prisioneros, difícil de estimar con precisión, desarrolló lo que parecía ser una convicción genuina. Hombres que habían llegado como soldados del Reich y que regresaron como comunistas comprometidos. Otro porcentaje aprendió a simular la convicción requerida mientras interiorizaba en privado el cinismo respecto al sistema que los retenía. La mayor parte, según los testimonios disponibles, ni se convirtió ni fingió de manera sostenida. Simplemente ignoró las clases en la medida de lo posible o asistió con la mente ausente. Los instructores soviéticos tenían instrucciones de no presionar demasiado agresivamente, para no generar una resistencia contraproducente al objetivo propagandístico. La táctica era más de erosión gradual que de confrontación directa. Los prisioneros que asistían con mayor regularidad y participaban de manera más activa recibían mejoras concretas en su vida diaria, lo que creaba un incentivo material para al menos aparentar cooperación. Con el tiempo, algunos de los que habían empezado a participar por razones puramente pragmáticas desarrollaron posiciones más genuinamente críticas hacia el régimen que habían servido. El programa de reeducación tuvo un efecto significativo en la configuración de la élite política de la RDA. Varios de los prisioneros que pasaron por los campos y participaron activamente en el Comité Nacional o en actividades políticas organizadas regresaron a la zona soviética de ocupación con carreras políticas ya diseñadas. Estos hombres tenían credenciales antifascistas que sus compatriotas del oeste no podían reclamar, y esas credenciales les abrieron puertas en el sistema del SED, el Partido Socialista Unificado de Alemania. La reeducación produjo, en un número reducido pero significativo de casos, conversiones que se mantuvieron durante toda la vida. Hombres que habían llegado a los campos como nacionalsocialistas convencidos o como simples seguidores de la corriente dominante en la Alemania de los años 30, llegaron a ser marxistas genuinos. La experiencia del cautiverio, con su inversión total de las relaciones de poder, su dependencia absoluta del colectivo para sobrevivir y su exposición forzada a narrativas alternativas sobre la guerra y el Estado, creó condiciones para un cambio ideológico que en circunstancias normales habría sido improbable. Los prisioneros que rechazaron activamente el programa político y mantuvieron públicamente sus convicciones fueron en algunos casos trasladados a condiciones de confinamiento más severas. Pero también hay testimonios de que la resistencia, cuando era colectiva y organizada, podía ser efectiva. Grupos de prisioneros que acordaban entre sí una respuesta uniforme de no participación creaban una masa crítica que resultaba más difícil de manejar para los organizadores del programa. La solidaridad de grupo, que en otras circunstancias era una estrategia de supervivencia, también funcionaba como escudo frente a la presión ideológica. Friedrich Paulus fue capturado el 31 de enero de 1943, el mismo día que Hitler le ascendió a mariscal de campo, un ascenso que muchos interpretaron como una señal implícita de que se esperaba que se suicidara antes que rendirse. Paulus no se suicidó. Fue trasladado a Moscú, donde fue interrogado extensamente por oficiales de inteligencia soviéticos y después a una villa en las afueras de la capital, donde fue confinado con condiciones de vida comparativamente buenas.
Durante el primer año de cautiverio, Paulus se mantuvo reticente a cualquier forma de colaboración. La derrota lo había dejado en un estado de abatimiento profundo, agravado por problemas de salud. Rechazó las invitaciones a unirse al Comité Nacional para una Alemania Libre, argumentando que un oficial de su rango no podía actuar contra el gobierno al que había jurado lealtad mientras ese gobierno siguiera en pie. El atentado del 20 de julio de 1944 contra Hitler cambió la posición de Paulus de manera fundamental. La noticia de que una parte del ejército había intentado asesinar al Führer pareció liberarle de la obligación de lealtad que había invocado durante 18 meses. 3 días después del atentado, el 8 de agosto de 1944, Paulus firmó una proclama antinazi y se unió formalmente al Comité Nacional. Su declaración fue transmitida por radio a los frentes alemanes y tuvo un impacto propagandístico considerable, aunque su efecto en la conducta de los soldados siguió siendo limitado. Desde agosto de 1944 hasta el final de la guerra, Paulus colaboró activamente con los soviéticos. Redactó proclamas, participó en emisiones de radio y proporcionó al mando soviético información detallada sobre las estructuras de mando alemanas y las disposiciones de defensa que conocía de su posición anterior. No está claro hasta qué punto esa información fue militarmente útil en 1944 a 1945, dado que Paulus llevaba más de un año sin tener acceso a inteligencia actualizada. La actuación de Paulus más impactante en el plano histórico fue su comparecencia como testigo en el juicio de Nuremberg el 11 de febrero de 1946. Paulus testificó sobre la planificación y ejecución de la invasión de la Unión Soviética, confirmando que había existido una planificación sistemática de la guerra de agresión y que los altos mandos del ejército habían sido conscientes y participado activamente. Su testimonio fue devastador para varios de los acusados sentados en el banquillo y fue recibido con estupor por los procesados que no esperaban ver aparecer al mariscal de campo. Después de Nuremberg, Paulus regresó a la Unión Soviética, donde permaneció hasta 1953. Ese año, después de la muerte de Stalin, fue autorizado a trasladarse a la RDA, donde vivió en Dresden con su hijo hasta su muerte, el 1 de febrero de 1957, exactamente 14 años después de la caída de Stalingrado. En sus años en Dresden, Paulus escribió memorias, dio entrevistas y mantuvo un perfil público moderado. No intentó regresar a Alemania Occidental, donde habría enfrentado posibles cargos por sus actividades de colaboración. La estancia de Paulus en la RDA fue observada con atención tanto por Moscú como por Bonn. Para los soviéticos y sus aliados en la RDA, su presencia tenía valor como símbolo del antifascismo tardío y como recordatorio vivo de la derrota alemana. Para la RFA representaba una incomodidad. Paulus no era un prisionero retenido contra su voluntad, sino un hombre que había elegido residir en el sistema comunista. Las declaraciones que hacía desde Dresden sobre la responsabilidad alemana en la guerra eran reproducidas puntualmente por la prensa del bloque oriental y eran fuente de irritación para las autoridades de Bonn, que no podían simplemente ignorarlas dado el rango del hombre que las hacía. La viuda de Paulus, Elena Constance Rossetti Solescu, había muerto en 1949 en la Alemania Occidental sin haber vuelto a ver a su marido desde su partida al frente del Este en 1942. Paulus no asistió a su entierro ni pudo despedirse de ella. Es uno de los detalles más crudos de una historia llena de ellos. Los últimos prisioneros y el regreso a Alemania. La rendición alemana del 8 de mayo de 1945 no desencadenó la liberación masiva de los prisioneros de guerra. En los meses siguientes, algunos fueron repatriados, generalmente los más jóvenes, los enfermos graves y los trabajadores sin cualificación que el sistema económico soviético consideraba prescindibles. Pero una proporción significativa permaneció en los campos durante años, sometida a decisiones que respondían a lógicas políticas más que humanitarias. En 1946, los soviéticos comenzaron a juzgar a categorías de prisioneros por crímenes de guerra. Los tribunales militares soviéticos condenaron a miles de alemanes, algunos por crímenes reales documentados, otros en procesos que seguían criterios más oscuros.
Las condenas eran generalmente de 25 años de trabajos forzados y los condenados pasaban del sistema Guppi al Gulag ordinario, donde quedaban mezclados con presos soviéticos y otras nacionalidades. Para el año 1950, la mayoría de los prisioneros de guerra alemanes capturados en los últimos meses de la guerra habían sido repatriados. Pero seguían en campos soviéticos aproximadamente 15.000 alemanes, de los cuales unos 10.000 habían sido condenados por tribunales militares y el resto estaba retenido por razones diversas. Algunos porque eran considerados políticamente peligrosos, otros porque tenían información sobre instalaciones militares soviéticas que los retenedores no querían que llegara al oeste, y otros simplemente porque la burocracia del sistema seguía moviéndose sin urgencia particular. La negociación que liberó a los últimos prisioneros fue uno de los episodios más dramáticos de la primera etapa de la Guerra Fría. En septiembre de 1955, el canciller Konrad Adenauer viajó personalmente a Moscú para reunirse con Nikolai Bulganin y Nikita Khrushchev. El objetivo explícito era establecer relaciones diplomáticas entre la República Federal Alemana y la Unión Soviética, relaciones que no existían desde el final de la guerra. El objetivo implícito, y en la práctica más urgente para la opinión pública alemana, era conseguir la liberación de los prisioneros que todavía permanecían en suelo soviético. Las negociaciones fueron tensas. Los soviéticos utilizaron a los prisioneros como moneda de cambio en varias dimensiones. Querían el reconocimiento diplomático. Querían que la RFA no se integrara más profundamente en la OTAN y querían una declaración que no equiparase al régimen nazi con el Estado soviético como causante de sufrimientos a los alemanes. Adenauer cedió en lo que consideraba negociable y mantuvo sus posiciones en lo que consideraba irrenunciable. El acuerdo alcanzado el 13 de septiembre de 1955 estableció que la Unión Soviética liberaría a los aproximadamente 10.000 alemanes condenados por tribunales militares, además de cualquier otro civil o prisionero de guerra que todavía se encontrara en suelo soviético. A cambio, la RFA establecería relaciones diplomáticas con la URSS. El hecho de que hubiera que negociar explícitamente la liberación de hombres capturados en 1943 y que en 1955 llevaban 12 años en cautiverio, ilustra con brutal claridad la naturaleza del sistema que los retenía. Los trenes con los últimos prisioneros comenzaron a llegar a la estación de Friedland, en la zona fronteriza de la RFA, en octubre de 1955. El último transporte llegó en enero de 1956. Las escenas en Friedland, documentadas por fotógrafos y cámaras de televisión, son algunas de las imágenes más impactantes de la Alemania de posguerra. Hombres de mediana edad, muchos de los cuales habían partido al frente con 20 años, que regresaban a un país transformado e irreconocible, a familias que habían seguido viviendo sin ellos durante 12 años, a hijos que no los recordaban o que habían nacido después de su captura. El regreso fue en muchos casos más traumático de lo que cualquiera había anticipado. Los prisioneros llegaban a una Alemania que no era la que habían dejado en múltiples sentidos. El país estaba dividido en dos estados con ideologías opuestas. Las ciudades que recordaban habían sido bombardeadas y reconstruidas. La sociedad había elaborado un proceso de silenciamiento y de normalización que no dejaba espacio fácil para los que regresaban. Muchos encontraron que sus familias habían tenido que reorganizarse para sobrevivir. Esposas que habían asumido el papel de cabeza de familia durante 12 años y que tenían sus propias redes de apoyo y sus propias rutinas establecidas. Hijos que habían crecido con la imagen de un padre ausente y que encontraban difícil relacionarse con ese extraño que llegaba a ocupar un espacio en sus vidas. En algunos casos, esposas que habían establecido nuevas relaciones y que ahora se enfrentaban a la complicación legal y emocional del retorno. El sistema de pensiones y reconocimientos de la RFA tenía previsto un procedimiento para la reintegración de los Heimkehrer. En teoría, los años de cautiverio contarían para la pensión y habría ayudas para la reintegración laboral. En la práctica, los sistemas eran lentos y burocráticos y muchos exprisioneros encontraron que sus cualificaciones laborales habían quedado obsoletas o que los puestos de trabajo que habían dejado estaban ya ocupados. Pero el mayor problema del regreso no era económico, sino psicológico.
Los supervivientes de Stalingrado que volvían en 1955 y 1956 habían pasado 12 años en un entorno donde mostrar debilidad era peligroso y donde hablar de lo que se había vivido podía ser usado en su contra. Habían desarrollado hábitos de silencio y de contención que no desaparecían porque se cruzara una frontera. La mayoría no hablaba de sus experiencias ni con sus familias ni con los psicólogos que intentaron estudiarlos en los años siguientes. La sociedad alemana de los años 50 tampoco facilitaba el relato. El milagro económico estaba en marcha, la prosperidad era el tema dominante, y había un consenso implícito de no hurgar demasiado en el pasado reciente. Los que regresaban eran recibidos con alivio y afecto, pero sus historias no eran bienvenidas en los espacios públicos. La narrativa oficial tendía a presentarlos como víctimas de una guerra que otros habían iniciado, sin espacio para la complejidad de lo que muchos de ellos habían hecho antes de ser capturados. Un estudio psicológico realizado a finales de los años 50 con exprisioneros de Stalingrado encontró tasas significativamente elevadas de lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático, aunque entonces el diagnóstico no existía con ese nombre. Los síntomas incluían pesadillas recurrentes, reacciones de sobresalto exageradas, incapacidad para tolerar el ruido o los espacios cerrados y una tendencia al aislamiento social. Muchos de los hombres examinados describían sentir que nunca habían terminado de regresar, que una parte de ellos había quedado en Rusia para siempre. Los hombres que volvieron en 1955 llegaban a una RF a que había experimentado el milagro económico de los años 50. Las ciudades bombardeadas habían sido reconstruidas. Las tiendas estaban llenas de bienes de consumo que en la URSS de Stalin ni existían. El nivel de vida ordinario era incomparablemente superior al de los campos. Este contraste, que debería haber sido una fuente de alegría, era en muchos casos desorientador. Los retornados no sabían cómo moverse en una sociedad de consumo completamente ajena a todo lo que habían vivido durante 12 años. Varios de los supervivientes que dejaron memorias escritas mencionan la dificultad de hablar de su experiencia con personas que no la habían vivido. La brecha de comprensión no era solo sobre los hechos, sino sobre la escala y la naturaleza del sufrimiento. Quien había estado en los campos tenía marcos de referencia completamente distintos para conceptos como el frío, el hambre, el miedo o la muerte. Intentar comunicar esos marcos a alguien que no los compartía generaba una sensación de soledad que muchos supervivientes describieron como más dolorosa que el propio aislamiento del cautiverio. El choque cultural del regreso tenía también una dimensión material concreta. Los hombres que volvían en 1955 llegaban a una RF a que había experimentado el milagro económico de los años 50. Las ciudades bombardeadas habían sido reconstruidas, las tiendas estaban llenas de bienes de consumo que en la URSS de Stalin ni existían, el nivel de vida ordinario era incomparablemente superior al de los campos. Este contraste, que debería haber sido una fuente de alegría, era en muchos casos desorientador. Los retornados no sabían cómo moverse en una sociedad de consumo que era completamente ajena a todo lo que habían vivido durante 12 años. El hombre que había aprendido a valorar un trozo de pan negro como un bien precioso se encontraba en un supermercado donde había 20 tipos de pan y ninguno de ellos era el que había soñado en el campo. El problema de los testigos sin interlocutores fue una de las heridas más silenciosas del regreso. Los exprisioneros que intentaron hablar de sus experiencias descubrieron que el vocabulario disponible era insuficiente. Las palabras que usaban para describir lo que habían vivido, gulag, campo, distrofia, lagerkoller, no tenían equivalente en la experiencia cotidiana de sus interlocutores. Cuando intentaban traducir esas experiencias a términos más accesibles, perdían precisamente lo que más importaba: la escala, la duración, la densidad del sufrimiento. Con el tiempo, muchos optaron por no intentarlo. El manuscrito perdido de Gerlach. Entre los hombres que fueron capturados en Stalingrado había un joven oficial llamado Heinrich Gerlach, teniente del 14º Regimiento Panzer, que durante el cautiverio escribió una novela autobiográfica sobre la batalla y el cerco. La historia de ese manuscrito es uno de los episodios más extraordinarios de la literatura de guerra del siglo XX. Gerlach
comenzó a escribir en los campos soviéticos utilizando papel que conseguía de diversas fuentes. La novela, que él llamó El ejército traicionado, describía la batalla y el cerco desde la perspectiva de un oficial de rango medio, con un nivel de detalle que solo podía provenir de la experiencia directa. El manuscrito creció durante meses, convirtiéndose en un documento de considerable extensión. En algún momento de 1944, el NKVD registró el alojamiento de Gerlach y confiscó el manuscrito. Gerlach fue interrogado sobre el contenido del texto que los soviéticos consideraban potencialmente subversivo, ya que su título, El ejército traicionado, implicaba una crítica del mando supremo alemán, pero también, implícitamente, podía leerse como una denuncia de las condiciones del cautiverio. El manuscrito fue archivado y Gerlach fue trasladado a condiciones más restrictivas. Cuando Gerlach regresó a Alemania Occidental en 1950, intentó reconstruir el manuscrito de memoria. El resultado fue una novela publicada en 1957 con el título original Die Verratene Armee, que se convirtió en un éxito de ventas y fue adaptada posteriormente al cine. Pero Gerlach siempre supo que lo que había publicado era una reconstrucción imperfecta de lo que había escrito en los campos. El original había sido más crudo, más específico, más cercano a la experiencia real. Durante décadas se asumió que el manuscrito original había sido destruido o se había perdido en el caos de los archivos soviéticos. Gerlach murió en 1991 sin haberlo recuperado. Lo que ninguno de ellos sabía era que el manuscrito original había sobrevivido, cuidadosamente archivado por el NKVD y después por el KGB y finalmente por el FSB, el sucesor ruso de esas organizaciones. En 2012, el investigador alemán Carsten Gansel, trabajando en archivos que habían sido parcialmente desclasificados tras el fin de la Unión Soviética, descubrió el manuscrito original de Gerlach entre los documentos del FSB. El texto, de más de 500 páginas mecanografiadas, estaba en notable estado de conservación. Gansel se dedicó durante los años siguientes a comparar el original con la novela publicada, identificando las diferencias y las omisiones. El texto original, publicado finalmente en 2016 bajo el título Durchbruch bei Stalingrad o Ruptura en Stalingrado, resultó ser significativamente diferente de la versión de 1957. El original era más explícito en su descripción de los crímenes cometidos por las tropas alemanas en el Frente del Este, más brutal en sus retratos de los mandos militares y más ambiguo moralmente en su evaluación del comportamiento de los propios protagonistas. La reconstrucción de memoria que Gerlach había publicado en 1957 había suavizado, consciente o inconscientemente, varios de los aspectos más perturbadores del texto original. El caso Gerlach no es único. Varios otros manuscritos escritos por prisioneros de Stalingrado fueron confiscados por el NKVD y depositados en archivos soviéticos. Algunos de ellos son probablemente recuperables en los archivos rusos, si algún investigador con los contactos y la financiación adecuados emprendiera la búsqueda sistemática. La apertura parcial de los archivos soviéticos tras 1991 ha revelado que existe un volumen considerable de documentación sobre los prisioneros de guerra alemanes que todavía no ha sido estudiada en profundidad. El descubrimiento del manuscrito de Gerlach abrió también preguntas sobre la naturaleza de la memoria y su relación con el trauma. Los estudiosos que compararon el texto original con la versión de 1957 encontraron que las diferencias no eran resultado de una censura deliberada impuesta desde fuera, sino de una autocensura que el propio Gerlach había interiorizado al reconstruir el texto de memoria. Determinados episodios que en el original aparecían con toda su brutalidad fueron suavizados o censurados en la versión publicada. No por instrucción de ningún editor, sino porque la mente de Gerlach, al reconstruir lo que había vivido y escrito, había operado el mismo mecanismo de distanciamiento protector que caracteriza a la memoria traumática en general. Pero no todos los exprisioneros de Stalingrado regresaron a la Alemania Occidental. Una minoría, difícil de cuantificar con exactitud, eligió establecerse en la zona de ocupación soviética que se convirtió en la República Democrática Alemana. Sus motivaciones eran variadas. Algunos eran comunistas genuinos que habían llegado a esa convicción en el cautiverio.
Otros tenían familia en lo que era ahora territorio de la RDA. Otros habían establecido compromisos con las autoridades soviéticas que hacían de la Alemania del Este su destino lógico, y algunos simplemente no tenían a dónde ir en el oeste. El caso más visible fue el del general Walter von Seydlitz-Kurzbach, que regresó a la RDA en 1955 después de haber sido condenado a muerte in absentia por un tribunal alemán occidental en 1944 por su actividad de colaboración. En la RDA, von Seydlitz no recibió ninguna posición militar o política de relieve. Los comunistas de la RDA no sabían exactamente qué hacer con este general aristocrático que había colaborado con los soviéticos desde una posición ideológica que era más el resentimiento de un soldado traicionado que la convicción de un marxista. Vivió en oscuridad relativa hasta su muerte en 1976. Más relevante para la estructura de poder de la RDA fue el caso del general Vincent Müller. Müller había sido comandante del 12º Cuerpo de Ejército en el Frente del Este y fue capturado en julio de 1944. En el cautiverio colaboró activamente con los soviéticos y se convirtió en uno de los militares más comprometidos con el programa de reeducación. Cuando regresó a la RDA en 1948, fue incorporado a la estructura militar del nuevo Estado. Llegó a ser viceministro de Defensa y uno de los fundadores de la Nationale Volksarmee, el Ejército Nacional de la RDA. La presencia de exoficiales del Wehrmacht en posiciones de mando en el ejército de la RDA fue durante años una de esas realidades incómodas que ninguno de los dos estados alemanes tenía interés en discutir demasiado. En la Alemania occidental, la narrativa oficial presentaba al ejército de la RDA como un instrumento del totalitarismo soviético incompatible con las tradiciones militares alemanas. Que ese ejército fuera dirigido en parte por veteranos de las mismas batallas que habían librado los militares del Bundeswehr resultaba inconveniente para ambas narrativas. La integración de los exprisioneros colaboradores en la RDA creó tensiones que el régimen manejó con una combinación de reconocimiento público selectivo y silencio sobre los aspectos más complicados de sus trayectorias. El antifascismo era el mito fundacional de la RDA. El Estado se presentaba como la ruptura radical con el pasado nazi, construida por quienes habían resistido o rechazado ese pasado. Los exprisioneros que se habían convertido al antifascismo en los campos soviéticos encajaban en esa narrativa, siempre y cuando no se hicieran demasiadas preguntas sobre lo que habían sido antes de la conversión. El número total de prisioneros de Stalingrado que se establecieron en la RDA nunca fue contabilizado con precisión. Los estimados disponibles sugieren que se trató de unos pocos centenares, quizás algo más de 1000, si se incluyen los que llegaron en diferentes oleadas entre 1948 y 1956. La mayoría de ellos vivió vidas privadas sin relevancia pública. Algunos trabajaron en la industria o en la administración. Unos pocos se convirtieron en profesores universitarios, transmitiendo una versión de la historia de la guerra que combinaba el antifascismo oficial con la experiencia personal de la derrota. Los números finales, el balance de una catástrofe. Establecer los números definitivos de lo ocurrido con los prisioneros de Stalingrado requiere navegar entre fuentes que no siempre coinciden, archivos parcialmente desclasificados y estimaciones que los propios historiadores especializados discuten. Lo que sigue es la síntesis más ajustada que permite el estado actual de la investigación. De los aproximadamente 91.000 hombres capturados entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 1943, entre 40.000 y 50.000 murieron en las marchas de la muerte y en los campos de tránsito antes de llegar a los campos de destino permanentes. Esta es la cifra más imprecisa porque muchas de esas muertes no fueron registradas formalmente o los registros no sobrevivieron. Entre los que llegaron a los campos permanentes, la mortalidad continuó a tasas devastadoras durante 1943 y parte de 1944, principalmente por tifus, desnutrición y enfermedades relacionadas. Para finales de 1944, habían muerto en los campos quizás otros 20.000 hombres de los que habían sobrevivido las marchas iniciales. A partir de 1944 y hasta 1949, algunos prisioneros fueron liberados en oleadas sucesivas,
principalmente los más jóvenes, los enfermos graves y aquellos cuya mano de obra era considerada prescindible por el sistema soviético. La mayoría de los liberados en este periodo fueron a la zona soviética de ocupación, que se convirtió en la RDA. Las estimaciones de cuántos de los prisioneros de Stalingrado específicamente fueron repatriados en este periodo oscilan entre 2.000 y 4.000. Entre 1949 y 1955 permanecieron en los campos los condenados por tribunales militares y los retenidos por razones políticas o de seguridad. Su número fue disminuyendo gradualmente por repatriaciones individuales y por muertes. Para la negociación de Adenauer en septiembre de 1955, quedaban en la Unión Soviética menos de 500 de los que podían ser identificados como supervivientes de Stalingrado. Los últimos en llegar a la RFA en enero de 1956 completaron el proceso. Los que habían sido condenados por tribunales militares soviéticos vivieron los años de 1946 a 1955 en una situación legal distinta a la de los prisioneros de guerra ordinarios. Al pasar al Gulag, perdieron el estatus de prisioneros de guerra y se convirtieron en presos comunes de un sistema que seguía siendo el de la era estalinista en toda su dureza. Algunos de ellos fueron asignados a los campos más remotos del Ártico o de Siberia Oriental, donde las condiciones eran tan extremas que la mortalidad continuó siendo alta incluso entre hombres que habían sobrevivido los primeros años de cautiverio. La amnistía soviética de 1953, decretada tras la muerte de Stalin, afectó a algunos de los condenados alemanes, pero no a todos. La definición de quién quedaba cubierto respondía a criterios que los propios funcionarios interpretaban de manera inconsistente. Algunos hombres liberados en 1953 fueron detenidos de nuevo poco después bajo acusaciones reformuladas. La incertidumbre jurídica en que vivían los condenados durante esos años era en sí misma una forma de tormento. Nunca sabían con certeza si la siguiente decisión administrativa los liberaría o los hundiría más. El cálculo final: de 91.000 capturados, aproximadamente 5.000 a 6.000 regresaron a sus países de origen. De ellos, entre 4.000 y 5.000 fueron a la RFA y el resto a la RDA, Austria y otras naciones cuyos ciudadanos habían sido incorporados a las filas del Sexto Ejército. La tasa de mortalidad en cautiverio fue de aproximadamente el 94%, la más alta registrada para cualquier contingente de prisioneros de guerra occidentales en ninguna guerra del siglo XX. El caso de los prisioneros de Stalingrado no puede entenderse en aislamiento del contexto más amplio de la guerra en el frente del Este. Esa guerra fue, desde su inicio en junio de 1941, una guerra de aniquilación planificada. Los campos del Reich, donde estuvieron hacinados millones de prisioneros soviéticos en el invierno de 1941 a 1942, produjeron una mortalidad de magnitud comparable a la de Stalingrado. La diferencia es que en el caso alemán, ese resultado no respondía a una política de exterminio explícita, mientras que en el caso de los prisioneros soviéticos en manos alemanas sí existía esa intención deliberada. Este contexto no atenúa lo que ocurrió con los prisioneros de Stalingrado, pero sí lo enmarca en una lógica de reciprocidad de la violencia que la guerra en el frente del Este había establecido desde el primer día. Los soldados que marchaban hacia el cautiverio soviético en febrero de 1943 eran también los soldados que habían participado, directa o indirectamente, en la guerra de conquista y exterminio que había devastado la Unión Soviética desde junio de 1941. La complejidad moral de esa realidad es parte de lo que hace tan difícil narrar esta historia sin caer en simplificaciones que traicionan la verdad de lo que ocurrió. Para contextualizar esta cifra, de los prisioneros de guerra alemanes capturados por las potencias occidentales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, murió menos del 1%. De los capturados por los soviéticos en todos los frentes durante toda la guerra, murieron aproximadamente el 35%. El caso de Stalingrado, con una mortalidad del 94%, está en una categoría propia, explicada por la combinación de las condiciones físicas en que llegaron los capturados, el carácter del invierno ruso de 1943, la ausencia de infraestructura para gestionarlos y la política soviética inicial de no priorizar su supervivencia.
Una perspectiva comparativa adicional. Cuando se examina la totalidad de la guerra en el frente del Este, los prisioneros soviéticos en manos alemanas tuvieron una tasa de mortalidad cercana al 58%, resultado de una política deliberada de exterminio por hambre y trabajo. La mortalidad de los prisioneros de Stalingrado es inferior a esa cifra, pero eso no hace que sea resultado de una política más benevolente. Es resultado de que muchos murieron antes siquiera de ser registrados como prisioneros y de que la intención inicial soviética respecto a su supervivencia no fue planificada ni sistemática en ningún sentido. La memoria de Stalingrado en Alemania se construyó en capas sucesivas que reflejan los cambios en la sensibilidad histórica de cada época. En los años 50, dominó una narrativa de victimización. Los soldados del Sexto Ejército eran presentados principalmente como víctimas de Hitler, del invierno ruso, de las circunstancias. Sus propias responsabilidades como ejecutores de una guerra de conquista y aniquilación quedaban en segundo plano. Esta narrativa tuvo expresión literaria y cinematográfica. La novela de Theodor Pliévier, Stalingrado, publicada en 1945 y escrita en parte desde el exilio soviético, fue una de las primeras en ofrecer un retrato brutal y sin heroísmo de la batalla. Die Verratene Armee de Gerlach, publicada en 1957, aportó la perspectiva del oficial que no encontró en la derrota ninguna justificación. La película Stalingrad de 1959, dirigida por Frank Wisbar, fue vista por millones de alemanes y fijó imágenes del sufrimiento de los soldados que perduraron en el imaginario colectivo. La historiografía académica tardó más en cuestionar estas narrativas. Fue en los años 80 y sobre todo en los 90 cuando los historiadores comenzaron a examinar con más rigor la responsabilidad de los soldados del Sexto Ejército en los crímenes cometidos en el frente del Este antes de la batalla de Stalingrado. La exposición Crímenes de la Wehrmacht, que recorrió Alemania entre 1995 y 1999 con enorme impacto y controversia, abordó directamente la participación del ejército regular en crímenes de guerra y en la política de aniquilación. En el 60º aniversario de la batalla, en 2003, el debate en Alemania ya era más complejo que en los primeros años de posguerra. Los historiadores especializados como Jörg Echterkamp habían publicado estudios que analizaban tanto el sufrimiento de los prisioneros como la responsabilidad de los perpetradores. Las ceremonias de conmemoración incluían tanto el reconocimiento del sufrimiento alemán como la mención explícita de los crímenes cometidos por las tropas alemanas en la Unión Soviética. En Rusia, la batalla fue y sigue siendo un elemento central de la memoria nacional. El nombre de la ciudad cambió a Volgogrado en 1961, en el proceso de desestalinización impulsado por Jrushchov. Pero la identidad histórica de Stalingrado permanece tan fuerte que en 2013, para el 70 aniversario de la batalla, el Parlamento de la ciudad votó para que la ciudad volviera a llamarse Stalingrado durante los días de conmemoración. El debate sobre el nombre es síntoma de tensiones más profundas sobre cómo Rusia recuerda la Segunda Guerra Mundial y qué papel ocupa Stalin en esa memoria. La película alemana Stalingrad de 1993, dirigida por Joseph Vilsmayer, supuso una nueva aproximación cinematográfica que se diferenciaba de sus predecesoras en varios aspectos. Su representación de los soldados alemanes no los idealizaba ni los presentaba como víctimas inocentes, sino que mostraba hombres ordinarios atrapados en circunstancias extraordinarias que incluían tanto el sufrimiento como la complicidad. Fue vista por más de 5 millones de espectadores en Alemania y exportada a varios países, convirtiéndose en una referencia cinematográfica sobre la batalla que todavía se usa en programas educativos. En Rusia, la memoria de Stalingrado ha servido sucesivamente a diferentes propósitos políticos. Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, hubo un periodo de revisión histórica que incluyó un reconocimiento más amplio del sufrimiento soviético durante la guerra, incluidas las víctimas de la represión stalinista que también murieron en ese frente. En la Rusia posterior, Stalingrado ha recuperado su función como símbolo de resistencia nacional, invocado en contextos que van desde los discursos oficiales hasta la cultura popular.
La Sociedad de Ayuda Mutua de los Antiguos Combatientes y Prisioneros de Stalingrado, fundada en la RFA en los años 50, fue durante décadas el principal organismo que documentó los testimonios de los supervivientes y presionó al gobierno alemán para que no olvidara a los que seguían en los campos soviéticos. Cuando llegó el último transporte en 1956, la sociedad transformó su función. De organismo de presión política pasó a ser custodio de la memoria. El último gran encuentro con asistencia significativa de supervivientes directos tuvo lugar a principios de los años 90. Para el año 2000 quedaban en Alemania menos de un centenar de supervivientes de Stalingrado identificados, y la mayoría tenía entre 80 y 90 años. El proceso de duelo de las familias alemanas por los desaparecidos en Stalingrado tuvo características particulares que lo distinguen del duelo por los caídos en combate. Cuando un soldado moría en el frente, la familia recibía una notificación oficial y había un momento de cierre, por doloroso que fuera. Los desaparecidos en el cautiverio soviético permanecieron en un limbo durante años, vivos en algún campo remoto, quizás muertos en algún punto sin determinar, imposibles de llorar definitivamente. Algunas familias alimentaron esperanzas durante años que resultaron infundadas. Otras recibieron noticias décadas después, cuando la apertura de archivos permitió localizar registros de muerte. El duelo interrumpido y reanudado, a veces con generaciones de distancia, es una de las heridas menos visibles de Stalingrado. Los rastros que quedan, archivos, tumbas y preguntas sin responder. En los campos de batalla de lo que fue Stalingrado y en un radio de decenas de kilómetros alrededor, los arqueólogos y los buscadores de restos siguen encontrando huesos. Décadas después del fin de la guerra, el terreno sigue devolviendo fragmentos de los combates. El Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, la organización alemana de mantenimiento de cementerios militares en el exterior, gestiona desde los años 90 las exhumaciones y el enterramiento de restos alemanes identificados o no identificados. El cementerio alemán de Rosochka, situado a unos 50 kilómetros al noroeste de Volgogrado, fue inaugurado en 1999 después de años de negociaciones entre el gobierno alemán y las autoridades rusas. En sus parcelas descansan más de 50.000 soldados alemanes, aunque la mayoría de las tumbas contienen múltiples cuerpos no identificados o están marcadas simplemente con una fecha aproximada de muerte. Las cruces metálicas negras se extienden sobre un paisaje de estepa plana que en nada recuerda a los cementerios militares europeos occidentales con sus hileras ordenadas de lápidas blancas. El paisaje de Rosochka parece hecho para transmitir la escala de lo que ocurrió allí. Los archivos rusos siguen siendo la mayor fuente inexplorada de información sobre los prisioneros de Stalingrado. Tras la apertura parcial de los archivos del FSBE y del Ministerio de Defensa ruso en los años 90, los investigadores accedieron a una cantidad considerable de documentación sobre el sistema GUPO-BI, los registros de prisioneros individuales y los informes de los campos. Pero la apertura fue parcial y discontinua, y algunos fondos documentales relevantes siguen clasificados o no han sido organizados de manera que permita la consulta sistemática. El proyecto de digitalización de registros de prisioneros de guerra llevado a cabo conjuntamente por el Servicio Central de Información para las Víctimas de la Guerra alemán, con sede en Arolsen, y por instituciones rusas, ha permitido identificar a miles de prisioneros individuales que antes figuraban simplemente como desaparecidos. Los familiares de soldados del Sexto Ejército todavía presentan solicitudes de información sobre el paradero de sus antepasados. El número de casos cerrados aumenta cada año, pero el número de los que siguen abiertos es todavía considerable. Una pregunta histórica que los archivos no han respondido completamente es la de los prisioneros que nunca fueron registrados como tales. Hay testimonios de soldados capturados en los primeros días después de la rendición que describían unidades de prisioneros conducidas al interior de Rusia sin ningún proceso de registro formal, sin que ningún documento acreditara su existencia como cautivos. Algunos de esos hombres podrían haber muerto antes de llegar a ningún campo y sin dejar rastro documental. La cifra de los 91.000 prisioneros que se usa habitualmente como punto de partida podría, según algunos historiadores, subestimar el número real de capturados.
La historiografía sobre Stalingrado es vastísima en alemán y en ruso, y bastante más limitada en otras lenguas. Los trabajos de Rüdiger Obermans sobre las bajas alemanas, de Bianca Pietrow-Enker sobre los prisioneros de guerra y de Viktor Zemskov sobre los archivos del GUPI son las referencias fundamentales. La apertura de los archivos rusos en los años 90 permitió verificar y en algunos casos corregir las estimaciones que habían circulado durante décadas basadas principalmente en testimonios de supervivientes. Lo que los archivos confirmaron es que las estimaciones previas habían sido en general acertadas en sus órdenes de magnitud, aunque erróneas en detalles específicos. En los archivos del FSB en Moscú descansa el manuscrito original de Heinrich Gerlach, ahora publicado, pero también hay allí otros documentos que nadie ha leído todavía: cartas confiscadas, diarios personales, declaraciones tomadas en los interrogatorios, registros médicos de los campos. Son las voces de hombres que en su mayor parte ya no tienen descendientes que los reclamen, escritas en un idioma que la mayoría de los archiveros rusos ya no leen, sobre eventos que cada año están más alejados de cualquier memoria directa. Los estudios de ADN de los restos exhumados en los últimos años han permitido identificar a algunos soldados que llevaban décadas catalogados como desaparecidos. Cuando esas identificaciones se producen y se notifican a los familiares, generalmente nietos o bisnietos del soldado en cuestión, el impacto es impredecible. Algunos lo reciben como un cierre, otros como la reapertura de una herida que creían cicatrizada. En algunos casos, las familias optan por no ser informadas. La distancia generacional cambia la naturaleza del duelo sin eliminar su presencia. Hay una pregunta que la documentación disponible no puede responder y que quizás nunca tendrá respuesta. ¿Qué fue de los miles de prisioneros que murieron en los primeros meses y cuyos nombres no aparecen en ningún registro? Son nombres que el sistema administrativo de los campos no llegó a registrar porque murieron antes de ser clasificados, o cuyos documentos se perdieron en el caos de los primeros meses de 1943. Sus familias recibieron la notificación de desaparecido en acción y muchas nunca supieron más. El número exacto de los que volvieron importa menos que el número infinitamente mayor de los que se quedaron sin nombre en esa tierra. Los debates académicos sobre Stalingrado no se limitan a Alemania y Rusia. En los países cuyos soldados combatieron en el Sexto Ejército y cuyos prisioneros sufrieron el mismo cautiverio, el interés historiográfico ha llegado más tarde. En Rumanía, en la República Checa, en Eslovaquia, en Austria, la investigación sobre los propios nacionales que estuvieron en Stalingrado comenzó en serio solo después de 1989, cuando el acceso a los archivos soviéticos y la posibilidad de hablar libremente sobre la guerra produjeron un revisionismo histórico que todavía está en marcha. Los últimos trabajos de síntesis sobre los prisioneros de Stalingrado tienen necesariamente un carácter multinacional que las primeras décadas de investigación, centradas casi exclusivamente en la perspectiva alemana, no podían tener.